Muy buenos días. Hoy es viernes 12 de junio de 2015. Son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado estará en la hora de la verdad, pasadas las 6:30 de la mañana. Los invitamos para que lo escuchen. El hombre que está poniendo los puntos sobre las íes, que está enfrentando las falacias del gobierno y las falacias de las FARC, y que está llamando a la resistencia del pueblo colombiano ante esta farsa atroz que lo está consumiendo en una vorágine de violencia. Las FARC siguen en lo suyo, que es el terror, y Juanpa también en lo suyo, que es a medias entre la complicidad y la cobardía. Las conversaciones en La Habana se dice que están tensas. Pues mentiras, es que están de acuerdo. Y están de acuerdo con despertar toda esta oleada de terror de las FARC para que la gente pida a gritos lo que llaman el cese bilateral al fuego y para conducir definitivamente al país por el despeñadero del dominio de las FARC. Es de eso de lo que se trata. Todo esto es una pantomima que tiene un objetivo: entregarle el país a las FARC. No hay ninguno otro. El cálculo es que hay 1 millón de civiles afectados, lo dice el diario El Tiempo. Entonces Santos dirá, esta es la guerra que hay que parar. Esto no es una guerra, esta es una sucesión de actos salvajes de terrorismo, manejado todo con el dinero del narcotráfico. Dinero que está infectando la economía colombiana, porque mientras más dinero de narcotráfico hay, más difícil es tener una política macroeconómica sensata. Crece el contrabando, crece la competencia a la industria nacional, se multiplican los factores de la corrupción, se multiplica el interés de los bandidos por participar en el negocio. Colombia se disuelve. Y mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos? Ayer atacados 8 carrotanques con crudo, muertos 3 policías en el Cauca, 4 heridos en Calamar, Guaviare, 3 de ellos civiles, destruida la estación de policía en el Tigre Putumayo, con explosivos de las FARC. Hay amenazas sobre Bogotá. Ayer estalló un explosivo en la calle 13 con carrera 16, pero sabemos de buena fuente, todo el mundo lo menciona, que hay amenazas en grande sobre terrorismo sobre Bogotá, el que no se veía desde aquella época del 15 de mayo del 2012, cuando fuimos víctimas tal vez del último ataque que hizo las FARC en las calles de Bogotá. Desde entonces Bogotá tenía una relativa calma en ese aspecto, solamente en ese aspecto. Bogotá está en manos de los bandidos, sobre eso no cabe duda, pero las explosiones, bueno, hubo una serie de explosiones del ELN hace unos meses, pero ahora las amenazas son muy serias sobre esta ciudad. ANIF, que es la organización gremial que maneja Luis Carlos Sarmiento y que tiene por presidente al doctor Clavijo, dice que se necesita otra reforma tributaria para financiar las obras de Luis Carlos Sarmiento, las de las 4G, para financiar la salud, para financiar las pensiones. El hueco fiscal es inmenso. El gobierno quiere taparlo con babas. Y entonces, ¿qué hacemos? Más impuestos. Ni hablar de reducción en el gasto público, ni hablar de austeridad, ni hablar de controlar la corrupción que ha desatado Santos para ganarse la alianza de los políticos corruptos y tratar de ganar con ellos las elecciones de octubre. Ni hablar de nada de eso. Simplemente hablemos de una nueva reforma tributaria
para que los colombianos, las empresas, el crecimiento económico, los jóvenes, paguen entre todos el déficit fiscal. El doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, que fue tantos años gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, sostiene la tesis de que el gobierno debe estar en la federación. A ver, examinemos eso con mucho cuidado. Preguntémonos primero por qué tiene que estar metido en la Federación de Cafeteros y por qué no en la Asociación Nacional de Industriales, en la Federación de Comerciantes, en la Federación de Ganaderos, en la Sociedad de Agricultores de Colombia, en todas las asociaciones, en las federaciones de paperos y de cerealeros. ¿Por qué solo en la Federación de Cafeteros, doctor Cárdenas? Esa pregunta no tiene una respuesta. Es que la federación maneja el Fondo Nacional del Café. ¿Y cuántos fondos hay? ¿Cuántos fondos hay sin que el gobierno participe en el manejo de las entidades gremiales? ¿Esto qué significa? Porque uno tiene que leer entre líneas y saber qué es lo que está pasando. Este es un mensaje que lanza Juanpa a través del doctor Cárdenas Gutiérrez, su íntimo amigo y padre del ministro de Hacienda y ahora encargado del superministerio. Manda el mensaje para justificar la toma de la Federación de Cafeteros. Se van a tomar otra vez la Federación de Cafeteros, van a nombrar un empleado suyo, como ha sido tradición durante tantos años, para que los cafeteros no tengan otro camino de expresión que salir a las carreteras con las dignidades a ver si se defienden un poco de la quiebra que se les ha venido encima. Entonces, la razón es esa. Juanpa manda la razón con Cárdenas Gutiérrez. El gobierno debe estar en la federación. Léase, el gobierno se debe tomar la Federación de Cafeteros en esta elección de gerente. Nadie le ha puesto bolas a la elección del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. La hora de la verdad dice, Colombia necesita una federación independiente, sólida, fuerte, que defienda el gremio cafetero. Son más de 550 municipios del país que viven del café, y el café no tiene una representación gremial que defienda la causa cafetera, que le proponga al país los problemas del café y que haga planteamientos de fondo para rescatar una industria que se muere y con ella se muere el país entero. ¿Colombia es café o no es nada? Gobierno de Venezuela está fracasando, dice nada menos que Felipe González. Lo dice después de declarar ridículas las explosiones de ira de Maduro porque él salió en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana desde Maiquetía. Eso se sabía y el permiso de vuelo estaba concedido. ¿O creen ustedes que ese avión de la Fuerza Aérea Colombiana penetró en los cielos de Venezuela sin autorización de Venezuela? Y que aterrizó en Maiquetía sin autorización del gobierno de Venezuela. Y que salió de Maiquetía sin autorización del gobierno de Venezuela. Bueno, pero Felipe González dice que Maduro y Chávez son los responsables de la catástrofe que se vive en Venezuela. Lo de Venezuela, señores, es una catástrofe. Daniel Ceballos levantó la huelga de hambre, estaba casi a las puertas de la muerte. Leopoldo López no ha anunciado lo consiguiente, es decir, que toma una actitud similar. Esperamos que la tome, porque los necesitamos vivos. La muerte de ellos no va a tener el significado que tendría su palabra, su voz, su protesta, su figura desde las cárceles de Venezuela. A propósito de cárceles, la Fiscalía General de la Nación la emprendió ayer contra Luis Alfonso Hoyos y no logró lo que se proponía. La juez, obrando de manera muy recta, se negó a declarar a Luis Alfonso Hoyos en contumacia. El que Luis Alfonso Hoyos no se hiciera presente en esa diligencia no significaba que estuviera renuente a someterse a la justicia colombiana. Fracaso para la Fiscalía, que quiere a toda costa
meter a la cárcel a Luis Alfonso Hoyos por la ridícula tramoya que ha montado alrededor del hacker. ¿Qué fue lo que hizo Luis Alfonso Hoyos? ¿Qué fue lo que hizo el hacker? Ah, era que estaban saboteando las conversaciones en Cuba. A ver, ¿por qué no nos dicen cuándo? ¿Cómo? Díganos cómo. Diga en qué consistía el saboteo. ¿Qué era lo que estaba haciendo ese hacker o qué se puede hacer desde Colombia para sabotear las conversaciones de esos bandidos, ignorantes, criminales de las FARC? Con Sergio Jaramillo, si esas no las sabemos todas, nos las cuentan El Tiempo todos los días, salen por la televisión y por la radio y hablan por todas partes. ¿Cuál es el secreto? ¿Y cuál es la interferencia a ese proceso ridículo que todos nos sabemos de memoria? Ahí no hubo nada, distinto de un escándalo que armó la Fiscalía para ganar las elecciones a la presidencia de la República. Eso tuvo un impacto demoledor, esa es la verdad, en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, es lo cierto. Y ahora quieren ir por Luis Alfonso Hoyos. Hoy se conocerá el PIB del primer trimestre. ¿Qué es el PIB? Producto Interno Bruto, que es la suma de todas la producción de bienes y servicios del país en el primer trimestre, toda la riqueza nacional. ¿Cómo evolucionó? Para tener derecho al desarrollo, para poder absorber a los jóvenes, para poder tener expectativas de crecimiento social, de crecimiento en bienestar, de crecimiento en infraestructura productiva, el país tiene que crecer por encima del 5%. Las expectativas que hay es que no va en el primer trimestre, no vamos a tener un crecimiento superior al 2%. Ahí estará el doctor Perfetti tratando de componer las cifras a ver cómo pone siquiera un 3%. ¿De dónde lo va a sacar? Todas las cifras parciales son negativas, todas. Pero Perfetti es el mago que hace de cifras negativas una cifra positiva. Vamos a ver cuánto le da a Perfetti. Es la grande expectativa del momento. Colombia aparece en una relación en el Economist en el 5º lugar en el ranking de los desplazados en el mundo. La encabeza Siria, desde luego, y Colombia está en el deshonroso 5º puesto. En otra estadística está de segundo. Claro, pues que aquí hay que ver cómo se lleva esa estadística, también hay que mirarlo. Si ahí está contemplada toda la inmensa cantidad de campesinos que se van no porque los está amenazando nadie distinto del hambre, de las dificultades que hay en el campo, del atraso en el campo, de la incapacidad en que el Estado se encuentra para permitirle a los campesinos que vendan sus productos, que lleguen con ellos a los centros poblados donde sus productos tengan mercado. Entonces la gente se desespera, se enloquece y se viene para la ciudad a buscar un mejor futuro, a engrosar las zonas de miseria, a engrosar los problemas que tienen las ciudades colombianas. La crisis en la costa con Electricaribe. Hablaremos con el senador Honorio Enríquez. El problema es un problema mayúsculo. El gobierno, con el inútil ministro de Minas y Energía, Tomás González, dejó convertir esto en un problema de orden público, en un problema gravísimo. Ya los alcaldes de la costa se sublevaron contra el gobierno, desde luego buscando alguito de presencia en la opinión pública para las elecciones de octubre. Pero ya hicieron la pantomima de que se encadenaban y que Electricaribe es un desastre. ¿Qué está pasando allá? El senador Honorio Enríquez, que ha estudiado el tema a fondo, nos lo contará. Y la situación de Grecia, señores. La situación de Grecia es cada vez más delicada. Grecia tiene un problema de endeudamiento insoluble. Ha gastado mucho más de lo que puede gastar, ha vivido como no podía vivir con cargo a un endeudamiento que ahora no puede pagar. Es así de simple. ¿Qué se necesita? Que haga austeridad, que trate de recuperar la confianza de la gente para que haga inversiones y que el Estado gaste mucho menos, lo que significa bajar ciertas ventajas sociales, pongámoslas entre comillas, que se otorgaron sin tener de dónde.
Entonces viene un gobierno izquierdista como el gobierno de Tsipras y promete que no habrá sacrificio del pueblo y que no se le entregará a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Europeo y de Alemania, y que mantendrán la dignidad. Pues está en este momento en una situación crítica. Ayer se levantó el Fondo Monetario Internacional de la mesa. Se levantó. Y entonces Grecia está de cara a su situación. No tiene $1 con que pagar sus deudas. Entrará en default. Si entra en default, no volverá $1 a Grecia. Grecia no puede sobrevivir en esas condiciones. Ese es el izquierdismo de ayer y el de hoy y el de siempre. El izquierdismo en Grecia y en cualquier parte del mundo. Donde llega la izquierda, donde llega el socialismo, viene la tragedia. Y a propósito de izquierda, tenemos que la ciudad de Madrid queda en manos de la izquierda, con una asociación entre el famoso Podemos, un movimiento que es Podemos en el fondo, asociado con el Partido Socialista Obrero Español. Pobre Madrid, lo que le espera. Una abogada de 71 años que empieza por prometer el oro y el moro, que no habrá desalojo de la gente que no paga las viviendas. Eso tiene mucho corazón, pero no tiene lógica. ¿Y qué hacen entonces los bancos? ¿Y los bancos cómo le responden a la gente con sus depósitos? Eso no le interesa nunca a los izquierdistas, esos pequeños detalles. Ellos hacen la demagogia y después que venga el diluvio. Y en Hoy en la Historia recordemos el trágico año de 1898 para España. Filipinas declara su independencia de España. Filipinas y Cuba, los dos últimos recuerdos, porque eran ya recuerdos, del Imperio Español, en cuyas fronteras no se ponía el sol en la época de Felipe II. De comienzos del siglo XVI hasta este lánguido terminar de 1898. En desquite, España produjo la generación del 98, la generación de intelectuales, de pensadores, de poetas, novelistas, más importante que se dio en ninguna parte del mundo, en ninguna época en la modernidad. La generación del 98, el testimonio que produce la raza española, la inteligencia española, en respuesta a la tragedia de la pérdida de lo que fue su imperio. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues viernes ya, y qué fin de semana. Muchos creen que será un fin de semana lleno de violencia como el que venimos sufriendo en Colombia, porque hace mucho tiempo que Colombia no vivía una ola de inseguridad como la que está viviendo en estos momentos. El recuento de los actos terroristas los trae nuestro compañero William Calderón, y yo creo que va a necesitar un espacio grande para hacer la lista de asesinatos, atentados ecológicos, ataques a la infraestructura y secuestros también, porque volvieron los secuestros, ¿no?, que azotan a Colombia. La indignación de la gente es obvia y hasta el mismo gobierno llama burros a las FARC, pero curiosamente siguen sentados con los burros en La Habana, hablando de una paz que cada día parece más lejana, por no decir inalcanzable. Muchos se preguntan a qué se debe esa escalada terrorista de las FARC y cuál es el mensaje que hay detrás de cada atentado. ¿Significa quizás que la narcoguerrilla de las FARC, que estaba muy diezmada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, usó de pronto este proceso de paz para fortalecerse y recuperar su capacidad terrorista? Muchos creemos que es así. ¿O es que las fuerzas militares de Colombia no saben qué papel jugar en una obra del teatro del absurdo, en donde no se sabe muy bien cuál es el papel del ejército colombiano? ¿Qué hay detrás de esos pedidos insistentes de un cese bilateral al fuego? Porque son muchos los que insisten en ese cese bilateral al fuego. ¿Será que el gobierno quiere hacer a la población que le quiere decir que la mejor solución a esta ola terrorista es un cese bilateral?
¿Cómo ven en Europa y en Estados Unidos este inusual y peculiar proceso de paz? ¿Y qué pasó con el huevito de la seguridad que el expresidente Álvaro Uribe le dijo a su sucesor, Juan Manuel Santos, que le cuidara? No se lo cuidó, al contrario, partió el huevito detrás de su afán de firmar un papel con las FARC, y ahí está el resultado. Esta cadena interminable de atentados, de bombas, de asesinatos, muertes, destrucción de la tierra, destrucción de los ríos, de las aguas de Colombia. Y esto, pues, no pasaba en la época del presidente Uribe. Ustedes no pueden tener tan mala memoria para haber olvidado que en el año 2010 vivíamos otro mundo. ¿Cuáles ataques de las FARC? ¿Cuáles bombas? ¿Cuáles voladuras de oleoductos? Todo eso había desaparecido, estaba reducido a su mínima expresión. Los colombianos vivíamos tranquilos, estábamos en paz. Hablando de paz, Juanpa, nos llevó a esta situación de terrorismo desatado. Esa es la dolorosa verdad. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 12 de junio del año 15. Son exactamente las 6:26 de la mañana. La escalada narcoterrorista de los criminales de las FARC no para. Sus tentáculos destructores llegaron en menos de 24 horas al Putumayo, Caquetá, Guaviare, Nariño, Huila y hasta Bogotá, convirtiendo el sur del país en blanco de sus ataques. Este es el cronograma que en menos de un día tenemos. El primer atentado fue en la noche del miércoles y dejó a todo el departamento del Caquetá a oscuras, afectando la totalidad de los municipios de esta región. Resultaron afectados por la voladura de una torre de energía con más de 500.000 damnificados, a oscuras obviamente. El segundo ataque se presentó a las 5:40 de la mañana de ayer jueves. Un explosivo fue lanzado desde una volqueta a la estación de policía del Valle de Guamés, en Putumayo. En ese mismo municipio, las autoridades reportaron una nueva víctima de las minas antihumanas, Kevin Steven Minda España, un niño de 12 añitos, perdió su piernita derecha por cuenta de un artefacto instalado por los fascinerosos del Frente 48 del Bloque Sur. El tercer atentado del jueves negro fue en El Patía, entre Mojarras y Popayán. Allí fue registrado un atentado a una patrulla de la policía, en el que resultaron 3 uniformados muertos, un intendente y 2 patrulleros, además de 3 heridos. El Guaviare, como lo habíamos anunciado aquí, también vivió atentados ayer a las 7 de la noche. Autoridades de policía confirmaron que 2 civiles, un anciano y un menor de edad, resultaron heridos tras la explosión de un artefacto lanzado desde una motocicleta cerca de la estación de policía, muy cercana ahí a San José del Guaviare. Pero los ataques contra la infraestructura petrolera también continúan en la vereda Alea de Puerto Asís, Putumayo. El Frente 48 del narcoterrorismo de las FARC obligó a los conductores de 8 tractomulas a derramar cerca de 1.000 barriles de crudo en la vía, afectando 2 humedales del sector. En la vereda El Carmen del municipio Córdoba, en los límites entre Nariño y Putumayo, los criminales de las FARC, esos mismos
que toman mojito y que son los camaradas de Juanpa, volaron el oleoducto trasandino con un derramamiento de 2.000 barriles que contaminaron el río Sucio que desemboca en el río Guamés. Este mismo frente de asesinos intentó derramar 30.000 galones de crudo que eran transportados en 5 camiones en la vereda Los Achapos de Puerto Asís Putumayo. Los fascinerosos también irrumpieron en la vereda El Tigre. Mientras tanto, los héroes de la patria terminaron de bomberos, sus fusiles por escobas para barrer los escombros. Otros sí. En Bogotá, en pleno centro, una granada siembra el pánico y regresa el terror a las fincas del oriente antioqueño. El resumen de hoy, doctor Londoño. ¿Hará falta algo? No hace falta nada para decir que este país está en manos del terrorismo. Ninguno de esos actos son acciones de guerra, ninguno. La guerra, o lo que llaman el conflicto interno, es un enfrentamiento entre ejércitos. No es una oleada de violencia desatada contra la población indefensa e inerme, que es lo que hace las FARC. Atacar a la gente que no tiene armas o a los armados, pero en emboscadas, en ataques aleves. Ahí no hay enfrentamiento militar ninguno. Y a propósito de este tema, han salido ahora en La Habana con otra historia, la Comisión de la Verdad. Entonces esa Comisión de la Verdad es el intento, lo ha dicho nadie menos que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, es una comisión parcial y es una comisión a la que se le quieren dar facultades judiciales para saltarse la institucionalidad del país. Pero, ¿quién mejor que el propio Procurador Alejandro Ordóñez para que nos lo diga? Ayer publicó en el diario El Tiempo una columna de antología sobre este tema.